Buenos días. Pensaron que me había escapado. Casi lo hago. Bueno, estamos en Primera de Pedro y comenzamos hoy en el capítulo 2. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 y después voy a orar y entramos al análisis de las Escrituras para esta oportunidad. Leo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre eterno, gracias te doy otra vez, porque tú, como Dios todopoderoso, soberano, dueño de todo, has hecho posible que nosotros estemos aquí en esta mañana y que las personas, Señor, que están conectadas por medios virtuales, puedan estar, Señor, cantando para ti. Podamos estar leyendo tu palabra. Podamos estar, Señor, en una unificación de mente dirigida hacia ti para expresar nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestra adoración y para recibir, Señor, instrucción de tu palabra. Reconocemos que tú has provisto lo necesario para nosotros en todos los aspectos de la vida, incluido, Señor, lo que has dejado registrado en la Biblia para con nosotros. Reconocemos la obra del Espíritu Santo como Maestro y reconocemos, Señor, que tenemos tendencia de rechazar tu palabra. Por lo tanto, rogamos que nos permitas ser sensibles y que con mansedumbre, Señor, recibamos tu palabra. Haz que esa palabra, Señor, haga aquello para lo cual tú la has enviado y que nosotros, Señor, estemos tomando decisión con base en lo que tú nos permites entender de ella. Pido esto en el nombre de Jesucristo y en él te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, antes de analizar los textos que leí, los primeros 3 versículos del capítulo 2, vamos a hacer otra vez un recorderis de algunas cosas para llevar el hilo de la argumentación que está presentando el apóstol Pedro. Recordemos que enfatizamos que nosotros somos ciudadanos del cielo viviendo en la tierra y que en la tierra nuestra mentalidad no debe ser terrenal, sino, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, que nuestra mira sea en las cosas de arriba. Y esa es la mecánica que se presenta en el Nuevo Testamento, información que se le está dando a personas que están en el mundo pero que no son del mundo, y la tendencia es a asumir formas del mundo, y las instrucciones en el Nuevo Testamento es cómo estar en esa constante vigilancia de no asumir una personalidad, palabras, acciones, cualquier carácter que se asemeja a lo de aquí, sino en el contexto de lo que Dios presenta relacionado con la nueva creación que nosotros somos. Por eso, en esta carta y en todo el Nuevo Testamento, la argumentación se hace en contrastes. La argumentación se hace en contraste. Lo que Dios quiere comunicar siempre está llevando un contraste entre lo que es de aquí y lo que viene del cielo. Y nosotros debemos ubicarnos en ese sentido, en lo que presentan las Escrituras relacionado con nosotros. Entonces, aquí, en esta misma carta, por ejemplo,
Aquí se habla de lo que se hace diferencia de lo que es terrenal, lo que es celestial. Se habla de lo que es impuro y de lo que es puro. Se habla de lo que es profano, lo que es sagrado, lo que es perecedero y lo que permanece. Y en todo lo que se argumenta, se hace un énfasis particular de lo que es la superioridad de las cosas que pertenecen a nosotros con relación a las cosas que se promocionan en este mundo. Y el énfasis que se presenta en las Escrituras es a razón de que nosotros tendemos más a lo que se promociona aquí que a lo que Dios tiene de nosotros. Por eso los énfasis están así, de esa manera. Y va a estar enfatizando, oye, no gastes tanto por esto si yo te he dado algo mejor que eso. Yo te he dado, es como decir, yo te he dado a ti un manjar aquí de la mejor carne, pero tú quieres, te encanta aquí de pronto, ¿cómo no íbamos tan lejos? Un bombombum. Desconociendo lo que está despreciando, cambiándolo por algo que te hace daño. Así es todo el contexto, toda la argumentación en el contexto. Esto, por ejemplo, aquí se habla en el capítulo 1, versículo 6, se habla de que aquí se habla de lo más preciado que es el oro, y dice que el oro es perecedero. Y se compara con la fe, que la fe es preciosa. Pero aquí por el oro uno hace lo que sea. Por la fe no siempre hace lo que sea. En el versículo 18 y 19 se habla otra vez, y aquí añade la plata, dice oro y plata. Dice que son cosas corruptibles y los compara con la sangre de Cristo. Dice, ustedes fueron comprados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la del cordero que se escogía en el Antiguo Testamento para ofrecer los sacrificios. Y ahí el énfasis es la mentalidad de buscar uno lo preciado del mundo y menospreciando lo precioso que tenemos de parte de Dios. Y usted puede ver cualquier tipo de cambio que usted hace, siempre estamos perdiendo, somos malos negociantes en ese sentido. En el versículo 22 del capítulo 1 dice, se habla de lo que es un amor fingido y se habla de lo que es un amor puro. Cualquier amor que no viene de Dios, no está controlado por Dios, es un amor que está fingido. No importa quién lo manifieste. El amor genuino es el amor que nace de Dios. Es ese amor que Él dice que Él derramó en nuestros corazones. Entonces no tenemos que usar otro amor, sino el que Él ha provisto para expresar la extensión de Él a otras personas a través de nosotros. Aquí se habla en el capítulo 1, versículos 24 y 25, de lo que es el producto humano, que es perecedero. Y eso decíamos de lo que es la hierba, ella se seca. Y lo que sale la hierba, que es muy bonito, la flor, se cae. Eso es perecedero. Y uno pelea y uno lucha y uno le gasta tiempo a esas cosas que son perecederas. Y ahí se dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces son contrastes siempre. Son contrastes siempre. Y aquí estamos diciendo, también el domingo pasado terminando, que desde el versículo 22 se comienzan a hacer unos énfasis particulares y muy especiales, fundamentales en cuanto a lo que es la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y aquí va a hablar de la comparación de ella con cualquier filosofía, con cualquier cosa que usted pueda desear, con cualquier cosa que usted pueda buscar en este mundo. Pero desde el versículo 22, de manera rápida, miren, ahí se habla de que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí se habla de la palabra de Dios como la verdad y se habla de que ella hace una purificación en el creyente. Entonces, la palabra de Dios
todo se genera, en la vida del creyente, todo se genera por la semilla que es la palabra de Dios. Ahí se dice que el creyente ha sido purificado por obedecer a esa verdad, la palabra de Dios. Después va a decir en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios. Después, en los versículos 24 y 25, aquí se habla de lo que es, vamos a decir, el contenido específico y particular de esto que está registrado aquí en la Biblia. Se habla del Evangelio, dice en la última parte del versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, está dando argumentos suficientes en contraste con algunas cosas que se presentan anteriormente para que nosotros nos enfoquemos en lo que el precio, el costo, el valor, la importancia, la relevancia que tiene la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Y después que dice, miren la palabra de Dios, por la palabra de Dios usted tiene vida eterna, por la palabra de Dios usted ha sido purificado, por la palabra de Dios usted va teniendo orientación para no estar frustrado en este mundo, en las cosas que usted puede estar experimentando. Eso lo está dando ahí. Siendo así, entonces viene el mandato siguiente, que aparece en esta oración de 3 versículos, de capítulo 2, versículo 1 al 3. El mandato es desear. Esa es la palabra principal en ese párrafo o en esa oración, desear. Ese es un imperativo. Desear. Dice, si esto es así con la palabra de Dios, lo más normal, lo urgente aquí es que ustedes tengan un anhelo vivo, ferviente, permanente de conocer, de leer, de saber de la palabra de Dios, porque ella es la que le da la vida. Si usted quiere tener vida de Dios, usted tiene que ser asiduo a la palabra de Dios. Del resto usted va a tener vida religiosa, vida de este mundo, vida de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, mire, la vida es el resultado de la unión de cosas. Si usted se une a la palabra de Dios, que es vida, que viene de parte de Dios, usted se está uniendo a Dios. Eso es vida de Dios. Cuando usted se une a la filosofía de este mundo, usted tiene vida de este mundo. Porque la vida es eso, la unificación que yo tengo con algo. Eso es, bueno, para que quede un poquito claro, como cuando uno dice, no, en una pareja, y es posible que ni han hecho ninguna de las cosas que se suelen hacer para formalizar las uniones, dicen, no, ellos viven. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que están unidos. Ellos viven. Cuando usted está unido a la palabra de Dios, hemos dicho que eso se va a evidenciar. Ahora, en estos versículos que están aquí, yo quiero, hay cosas que me gustaría ampliar, detallar, pero bueno, lo que el Señor tiene en su plan no va a ser más que eso. Mis intenciones, mi propósito, mis deseos, eso sobra ahí. Él va a decir lo que debe decir, lo que tiene que decir, y va a hacerle entender a usted lo que usted debe entender. Eso siempre ha sido así. Pero aquí, en este contexto, desde el versículo 22 en adelante, del capítulo 1, hay una relevancia, o se le hace una relevancia a la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Y yo quiero estar enfatizando en estos días, en estas reuniones, eso, porque es algo que se descuida con mucha facilidad. Es algo que se tiene de lado o se tiene en poca estima, aun cuando hay mandato, cuando hay orden de darle una importancia suma en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Y cuando es así, vamos a ir detallando algunos aspectos del por qué de pronto se hace el énfasis.
en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, de lo que es la palabra de Dios. Porque en la misma palabra de Dios se advierte de que hay muchas personas que medran y falsifican la palabra de Dios, que se ponen a hablar de cosas que no dice la palabra de Dios, o a contar sus testimonios, a hacer sus historietas, y no explican la palabra de Dios. Y lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, como se va a enfatizar aquí. De ahí que ustedes van a escuchar a las personas que están exponiendo la palabra de Dios de manera seria, van a estarle diciendo, mira, esto aquí está presentado de la siguiente manera, y se hace uso de lo que es las leyes gramaticales, porque Dios escogió un idioma que tiene unas normas y unas leyes gramaticales para comunicar con precisión lo que Él quiere comunicar. Por eso no es malo cuando usted escucha que alguien dice aquí, no, eso es un verbo, eso es tal cosa. No piense mal de eso. Porque cuando Dios dice lo que dice, Él fue muy puntual para decirlo como lo dijo. Él tiene en cuenta todo eso. Cuando Él quiere decir algo y Él quiere enfatizar que esto es para el hombre, Él lo coloca en masculino, para que sepa que es hombre, que es para los hombres. O cuando se dirige a personas y quiere enfatizar a la mujer, lo coloca en femenino. Él es muy puntual en esas cosas. Y más adelante daremos más detalles alrededor de esto. Pero lo que quiero es que usted pueda generar en usted ese deseo, como se presenta ahí, de estudiar, de leer, de analizar, de reflexionar, de profundizar en la palabra de Dios, porque eso es la vida suya, en lo que es experimentar vida de Dios. De resto, usted puede ser muy asiduo a nuestras reuniones, a nuestras cosas aquí, y aprenderse muchas cosas aquí, que muchas ni base de las Escrituras tienen. Y que no estamos obligados en esas cosas, estamos obligados a lo que dice la palabra de Dios. Pero que a veces nosotros podemos ser timados o engañados porque preferimos algunas historietas o algunos testimonios, algunas cosas que no son malas, pero que no son la prioridad. La prioridad es la palabra de Dios, porque esa es la que vive y permanece para siempre. Esa es la que nos une con Dios y nos permite experimentar las cosas que son eternas. Las demás cosas usted se puede emocionar y después necesita un ambiente igual para obtener otra emoción, pero cuando se trata de esto no importa dónde esté usted y bajo qué circunstancia usted se encuentre, ella va haciendo un efecto que nadie más puede hacer. Voy a resumir el texto que leí, los 3 versículos, y el énfasis aquí, como hemos dicho, es el mandato de desear, y vamos a poner aquí un título como el anhelo principal y fundamental del creyente debe ser la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí anhelos de muchas cosas. En este mundo se nos brindan muchas cosas que nosotros deseamos poseer, deseamos tener. Y que al hacerlo y nos enfocamos en eso, nos sacrificamos por eso, nos endeudamos por eso, estamos dándole un valor superior a lo que Dios dice que tiene valor para nosotros. Y cuando nosotros nos enfocamos en ese contexto de lo que el mundo ofrece, de lo que en este mundo se vende, y dejamos de lado lo que Dios está promocionando, es claro que el costo o la valía que eso tiene para nosotros, aunque decimos que esto es más precioso que aquello, pero gasto más tiempo en aquello, pues la realidad es que para mí aquello es más precioso. En la lógica, en la argumentación, esto es más importante, pero en la práctica, no, aquello es más importante. Y el enfoque, como presentaba Cristo, cuando él hablaba con
o hablaba de los fariseos. Ellos decían, ellos son muy buenos en las escrituras, ellos tienen buena doctrina, manejan, pero su conducta va por otro lado, porque ellos dicen y no hacen. Y es la tendencia no de ellos, sino de todo mundo. Solamente que uno pues se escuda con ellos, pero el fariseísmo, eso hace parte de nuestro entorno, y lo que se quiere es que sigamos la orientación bíblica como debe ser. Aquí entonces el mandato es ese. 4 cosas que se resaltan aquí. La primera es la razón de esa obligación, la razón del desear. Eso aparece ahí, la primera, la parte que dice leche espiritual. ¿Por qué desear esto? Por lo que es en su naturaleza. Es una leche espiritual no adulterada. Eso es lo primero. Por su naturaleza, por la calidad que ella tiene. Por eso es una obligación. Dice, eso es una leche espiritual no adulterada. La otra cosa es la condición para la obligación. La condición para la obligación, que es el deseo, es desechar una serie de cosas. ¿Cuáles son las condiciones para yo desear la palabra de Dios como debo desearla? Hombre, yo tengo que sacar de mí la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones, en la lista que aparece aquí. Hay otras listas que incluyen esto y muchas cosas más, pero está diciendo de manera resumida que yo debo descontaminarme de las cosas de este mundo donde está el pecado para poder tener deseo genuino de la palabra de Dios. Porque mientras las cosas de acá es lo que me atrae, es lo que estoy concentrado, yo no deseo nada de las escrituras. Eso es obvio, eso es claro. Porque no es eso en lo que yo me manejo. En las otras cosas sí, yo estoy al día. Y cualquier cosa que me pregunten y actúo, porque eso lo manejo, lo tengo como parte de mí. La tercera cosa está relacionado con el ejemplo para el estímulo a esta obligación, y se coloca como ejemplo la orientación natural que tiene el bebé para ir y buscar la leche materna. Dice, así como ellos tienen ese deseo. ¿Por cuánto tiempo luego nace, luego sale del vientre? La mayor parte de su tiempo es estar pegado ahí. Se concentra ahí. Se duerme ahí, alimentándose. Lastimosamente, muchos se duermen aquí, con este alimento, que no debería ser así. Pero el énfasis es que hay una inclinación natural hacia eso que me produce beneficio. Hay una inclinación natural hacia aquello que es provisión de vida para mí, y que si yo no lo hago, escojo lo que es muerte. Y miren lo que estamos diciendo. Que el despreciar las escrituras es despreciar la vida, y despreciar la vida es optar por la muerte. Y eso es claro, eso no hay que no hay que voltear la página, eso no tiene vuelta de hoja. La última cosa que se presenta ahí es el propósito de la obligación, para que haya crecimiento en la manifestación de lo que es la salvación. Si la persona no está concentrada en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios sin adulteración, no va a tener el crecimiento que Dios ha planificado en el contexto de los hijos de Él, en el sentido de que no en el plan específico de fulano, sino en el plan de Él, que todos crezcamos. Ese es el plan de Él, que todos crezcamos. Ahora, en el plan de Él cada uno va a tener su nivel. Pero estamos hablando aquí de la orientación mía ante lo que Él demanda de mí. Yo debo ir creciendo siempre. Y para yo crecer, yo debo estar leyendo, estudiando, analizando y asociando la palabra de Dios con mi vida, porque de resto no va a haber el crecimiento que Dios demanda de mí. Usted puede crecer aquí en hacer actividades litúrgicas. Usted puede crecer aquí en cualquier cosa que está relacionado con lo que es lo religioso. Pero usted debe crecer allá en su casa como padre.
Porque la Escritura dice cómo se crece en eso. Como esposo, como esposa, con su vecino en cualquier parte. Ahí es donde está. Lo único es que a veces nosotros nos sentimos bien cuando cumplimos las actividades religiosas y pensamos que, ya algunos hasta dicen, no, ese es un buen creyente. Bueno. Las puntualidades con respecto a esto. Aquí, entonces, para desarrollar, siguiendo la línea de palabra por palabra, dice, desechando. Cuando se habla ahí de desechar, eso es ilustrado con lo que es el despojarse de las ropas. Persona que se despoja de la ropa por cualquier razón, ya porque quiere cambiar de muda o porque está mugre, porque le queda, por cualquier razón. La idea es que la persona se está despojando de algo, se quita de sí algo, deja de usar algo. La idea es esa, despojar o sacar de nosotros algo, por la razón que fuere, se quita uno la ropa. Aquí es a razón de que yo debo quitar los pesos, quitar las cosas que me estorban para poder concentrarme en la palabra de Dios y direccionarme hacia lo que ella está presentando. Entonces, la idea aquí es que vamos a quitar de nosotros las cosas pecaminosas. Ahí presenta una lista. Y de manera rápida, resumida, aquí se habla primero de las malicias. Y cuando se habla aquí de malicia, hace referencia a cualquier tipo de mal, vamos a decir, desde la maldad de asesinar a alguien, hasta, y eso hace referencia en algunos contextos de eso. Se puede hablar de maldad, mató a alguien. Se puede hablar de maldad como, o malicia, como el hecho de que a alguien pusieron aquí a barrer el patio y él no lo barrió bien, entonces quiere decir que lo barrió mal. Esa palabra se usa en todos esos contextos. La idea de eso es la tendencia interna de hacer lo que no corresponde con lo que es perfecto. La idea de eso es cualquier cosa que puede estar relacionado con la mediocridad. Eso incluye, como estamos diciendo, aún vamos a decir, los aspectos que suceden como catástrofes. Puede hablar doble. Por ejemplo, Cristo dice, bástale a cada día su propio mal. Es el sufrir o padecer algo. Es algo que no hace referencia a cualquier cosa que no va con lo que es perfecto, con lo que es recto, con lo que es excelente. Es aquellas cosas que son deficientes. Es decir, que cuando aquí dice que nos desechemos las maldades, es que yo debo hacer las cosas como Dios dice que deben hacerse. Él me ha dado la capacidad para hacer, sea lo que sea. Si usted va a lavar los trastes o los chismes en su casa, hágalo como debe hacerlo. Que a veces por pereza usted de pronto tiene que buscar el jabón, entonces lo lava mal. Porque tiene que salir, lo lava mal. Que si va a barrer, la idea de eso es que usted no tiene una mentalidad de hacer las cosas de manera mediocre, sino completa, perfecta. Ese es, quitar toda malicia es eso, quitar esa orientación de hacer las cosas mal. Quitarle esa mentalidad de no hacer las cosas con el énfasis y la plenitud, o vamos a usar esta palabra, completitud de aquello que yo debo hacer. Eso es una tendencia interna que hay. Y por eso usted eso lo va a experimentar, eso es algo innato en la persona. Por eso que usted al niño cuando le da las instrucciones le dice, no, eso está mal. Y usted sabe cuando él lo hace mal porque es por la inclinación esa, y otra vez, a veces lo hace mal porque no ha tenido el entrenamiento, pero usted sabe diferenciar esas cosas. Y usted también, cuando lo hace, sabe la diferencia.
No, yo hice esto y es posible que usted haga hasta una obra buena aparentemente, pero en su corazón lo que tiene es una maldad con esa persona. La otra cosa que dice ahí, el engaño, y ahí ese es el término que hace referencia a lo que es un señuelo o el cebo, la carnada que se usa para atrapar una presa. Dice, y de ahí va a hablar de lo que es no ser genuino en las relaciones interpersonales, porque después va a hablar de la hipocresía, no ser genuino en las relaciones interpersonales, que yo para acercarme a alguien, como yo sé que a él le gusta esto, yo le voy a dar esto. Eso es engaño. Como yo pasó esta situación con fulano, no, yo eso lo calmo, yo ahorita le hago esto, y entonces eso es engaño. No importa con quién lo haga, eso es engaño. Y ese dice, y no haga eso, porque las relaciones que yo tengo con fulano, es mejor arreglar con el hombre, yo hice mal esto. Y perdona o arreglemos las cosas, pero no usar cualquier cosa por allá, aprovechándome que como a él le gusta esto, y él espera esto de mí, entonces yo quiero aparejar las cosas. No, eso dice las Escrituras que nosotros debemos apartarlo de nosotros. La otra palabra que aparece ahí es hipocresía. Y eso es lo que viene, lo que hacían los actores, que ellos actuaban, tenían una máscara y la gente veía la máscara, pero detrás estaba el hablar. Y eso es el tener cosas ocultas, el fingir ante las demás personas. Puede ser la razón que sea. No, yo quiero que la gente me visto así para que la gente piense que yo tal cosa. O yo voy a llamar a fulano para que piense que yo tal cosa. Eso es muy común aquí en esta cultura y lastimosamente uno no confronta eso. Aquí, por ejemplo, en las cuestiones de duelos y cosas así, la gente hasta ya normalmente dice, no, yo debo esas lágrimas, no, yo tengo que quitarme ese peso de encima porque yo no tal cosa. No es que en realidad le duele aquello, sino que está pensando mal de mí allá y entonces tengo hasta pena llegar. Nosotros no debemos estar con esas hipocresías. ¿Por qué? Porque eso es algo implantado por la cultura y usted no está pecando si no dio ese pésame, no está pecando. Ese pecado se lo inventó la cultura. Y usted viene y lo camufla con la hipocresía. No, es que yo no pude venir porque tal cosa, porque se me presentó tal cosa. Y resulta que no fue así. La Biblia condena eso. La Biblia dice que saquemos eso de nosotros. Nosotros tenemos que ver lo que es pecado cuando Dios dice que es pecado. Pero lo que dice la cultura que es pecado y Dios dice que no es pecado, pues no es pecado para nosotros. No estamos obligados con esas cosas. De ahí que es la palabra de Dios la que determina qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. En el contexto de la envidia, eso es algo que todo mundo condena, pero que todo mundo practica. Es uno de esos pecados que uno dice, oye, eso está malo, pero... Y la idea de eso es la orientación que tiene la persona interna, es como una parte agria o amarga de él, que le lleva a tomar mala voluntad a aquel que prospera. Y él puede alegrarse porque a aquel le fue mal, o puede entristecerse porque a aquel le fue bien. Es una persona que no está compartiendo con el otro los beneficios, los avances que Dios le ha permitido tener. Es una persona que no reconoce lo que dice Romanos, que uno se goza con los que se gozan. Sino que él se goza con el que
está sufriendo. Y se entristece con él. Esa es decisión de Dios. Si Él levanta uno o tumba al otro, porque Él es el que exalta y Él es el que humilla. No debemos envidiar esas cosas. ¿Cómo Dios le está levantando a fulano? No. Ese es asunto de Él. La última cosa ahí dice detracciones. Y esas son calumnias. El hablar mal de cualquier forma en contra de cualquier persona. Esas son detracciones. Cualquier tipo de murmuración, calumnias que usted levante contra otro. Ahí el énfasis entonces de desear como niños recién nacidos es claro. Cuando se habla del deseo, la idea de eso es el tener como una fuerza interior que lo impulsa hacia algo y que quiere tener eso, quiere poseer eso, quiere abrazar eso. Eso es lo que en algunas partes se puede traducir como un anhelo afectuoso, el tener un vivo deseo de algo, de poseer algo. No es un deseo pasajero, sino es un deseo permanente, constante, de estar al lado de esa posesión. Porque hay veces usted le dice, no, a mí me provoca tal cosa. Hablando por ejemplo de comida, pero después que ya comió, ya ese ya no lo desea. Este es un deseo que no cesa. No me sacio. Es un deseo que va permanente. Es un deseo que no alcanza a cubrirse, porque es tenerlo permanentemente, y ahí se ilustra que eso se da como se da en los primeros meses, semanas, días del bebé. Lo más preciado para él es eso. Después va desligándose y va tomando intereses en otras cosas. Pero al principio es eso. Cuando se habla ahí de leche espiritual, ahí se habla de lo que es la palabra de Dios, en el énfasis de lo que es la lógica o lo razonable de la palabra de Dios. Ese es el término que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice el culto racional, el culto espiritual. Es lo que va de acuerdo con la razón divina, lo que va de acuerdo con lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es el racional de Dios? La palabra de Dios. Ahí dice no adulterada, y eso es que no está mezclada con nada. Esa es la palabra que se usó anteriormente como engaño, y aquí le colocan una partícula que es privativa, haciendo negación de lo que es el engaño. Dice sin contaminación, es algo puro. Y ahí el énfasis en eso está relacionado con las múltiples filosofías que existen y las tendencias que hay. Eso es bastante, eso cada día se va ampliando aún en el contexto de las Biblias. Ahorita ustedes ven unas Biblias que ya vienen con sus comentarios y hablan de las Biblias anotadas, que hay veces cuando usted lee la Biblia, en cada página ven más palabras y comentarios que no son de la Biblia que el contenido mismo de la Biblia. A veces usted no sabe si está leyendo el comentario o está leyendo el texto bíblico. Y no son malas, pero van creando una tendencia que muchos ya no se van a leer el texto, sino el comentario que aparece ahí. Y cualquier comentario que yo o cualquier persona haga de la Biblia, ya no es pura la palabra. De ahí la necesidad. Antes era diferente. Antes las Biblias vendían así, raza. Es más, cuando la Biblia se escribió, eso no tenía ni versículo, ni capítulo, ni título, ni nada de eso, sino que eso se leía así completo.
Pero después ya los masoretas y un poco de personas por allá, eruditos en su época, comenzaron a añadir cosas que hasta terminaron. Muchas de esas explicaciones que ponían al borde, terminaron incluyéndolas, muchas de esas, entre los versículos. Y fue contaminándose. Y aquí la idea es que yo no estoy pendiente de lo que dice fulano, lo que dice mengano, no importa quién sea el predicador, sino qué dice la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada. De ahí que aprender, leer, buscar no los comentarios, no lo que puede estar diciendo alguien por internet, sino que yo voy en dirección del Espíritu Santo y teniendo las normas gramaticales pendientes, que el Espíritu me dé claridad de su palabra, porque Él es el maestro. Pero ahorita hay tantos comentarios que las personas prefieren ir a buscar un comentario que lo que dice y no quieren gastar el tiempo en pensar, en analizar. Lo que ha pasado es que la gente está deseando más los comentarios de la palabra de Dios que la palabra de Dios. Y nosotros debemos desear es esto. La parte que dice ahí el propósito es para que crezcáis para salvación. Ahí en ese el énfasis es de crecer por la palabra o crecer en la palabra, y se usa esa preposición ahí que dice para salvación. Es una preposición que indica un movimiento para penetrar o para entrar a algo. Es decir, con la palabra yo voy penetrando a lo que es la esencia de la salvación, y la palabra me va formando para que la salvación sea evidente. Es como si la palabra de Dios comienza a actuar en mí como esa espada de dos filos y comienza a sacar lo que no es conforme a Dios y a que se evidencie lo que es conforme a Dios. Eso es crecer en salvación, crecer en la salvación por la palabra de Dios. Es como si la palabra de Dios, que está dirigida a nosotros, donde está la vida, que es el espíritu humano, se junta esa palabra de Dios con el espíritu humano, de tal manera que mis orientaciones almáticas no se evidencian, sino que el espíritu unido a la palabra de Dios por el Espíritu Santo va evidenciando ese alimento espiritual, y el alma no va a estar reflejando o expresando sus tendencias. En ese sentido, estoy teniendo como una salvación del alma en que está limpiándose. Y ese es el crecimiento. Y en nuestra manera de actuar, eso se va a ver. Lo último, versículo 3, es, literalmente podemos decir, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Si nosotros hemos degustado, pues ahí gustar es como catar algo, como cuando a usted le dan algo para que pruebe. Es decir, cuando usted recibió la bondad, la benignidad de Dios, eso fue una prueba que Dios le dio para que usted se dé cuenta quién es Él. Y si yo entendí eso, si yo entendí, probé, saboreé, caté bien lo que es el carácter de Dios cuando me dio a tomar o a degustar de su benignidad, hombre, yo no debería salir de aquí. Si ya yo sé a qué sabe el Señor y su carácter y su cosa, yo no debería salir de ahí, yo debería estar en ese banquete permanentemente comiendo, degustando de todo lo que Él presenta en su palabra como alimento espiritual para nosotros. Amados hermanos, lo que usted desee en este mundo, no importa que sea, es insignificante ante el deseo que Dios dice que usted debe tener por la palabra de Dios. Haga la lista de las cosas que usted más desea y no tiene que luchar mucho. Aquello a lo que le dedica tiempo, dinero y todas esas cosas que usted tiene a disposición, eso es lo que más desea, porque esa es la tendencia nuestra. Y mire a ver qué tanto tiempo le dedica usted a las Escrituras. Aún en estos contextos, nosotros estamos tan, a veces digo yo, pervertidos que hasta hemos normatizado esto con tiempo.
Y la gente está a veces mirando el reloj. Y ya se está pasando. Me acuerdo que en una época, hace 1000 años, en las congregaciones había un reloj. Y ese estaba así, a la espalda del que estaba enseñando, ¿verdad? En el púlpito, para mirar. Los hermanos se daban cuenta que hora, ya se acercaba la hora para que se terminara el culto. Pero después lo cambiaron de ahí, lo pusieron fue en toda la salida, para que el predicador se dé cuenta que ya es tiempo de para que el predicador se dé cuenta que ya es tiempo de terminar y no tenga alguien que esté por allá recordándose. Pero nosotros, cada vez que pasa el tiempo, la iglesia va perdiendo el deseo de la palabra de Dios en las reuniones, en las casas y en cualquier parte. Y aquí hay mandato de que nosotros deberíamos más bien ampliar esas cosas. Que el Señor nos ayude a tomar decisión, a lo menos en el contexto personal y privado de cada uno de nosotros, en nuestra relación con la palabra de Dios. Voy a orar. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias porque tú, según tus planes, hablas a cada uno conforme a tu propósito. Guíanos a nosotros a hacer la aplicación en dependencia del Espíritu Santo que corresponde hacer según lo que nos has recordado o enseñado en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pido, en Él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca para inclinarnos hacia lo que nos permite entender de su palabra.